Dentro de mi sistema operativo existen varios métodos de entrada que yo utilizo para abrir una operación, ya sea en compra o en venta en los índices sintéticos de GameX y PainX. El día de hoy les voy a enseñar una estrategia, sino una de las más efectivas que yo utilizo para cazar spikes y doblar cuentas de una manera más sencilla y más rápida y con conceptos que realmente sí funcionan. El día de hoy les voy a enseñar la estrategia del doble spike. Debemos tener claro que para utilizar este patrón es necesario tener en cuenta la parte más importante, que es la estructura del mercado. Si usted no sabe el funcionamiento de cómo se mueve la estructura del mercado y cuál es la estructura ideal y recomendada para cada índice de estos, le recomiendo que vaya a mi canal de YouTube o en mi canal de TikTok. En cualquiera de los dos está el video completo de cómo funciona y cómo operar bajo una estructura independientemente del índice que esté operando, el pain o el gain. Aquí vemos varios ejemplos. En este caso se ven representados de una manera muy clara. En el primer ejemplo vemos dos spikes. Este es para los índices de los GameX, ¿verdad? Que son los índices de compra en estos mercados de Well Trade. Acordémonos que a diferencia de los índices de Deriv, ¿verdad? Que son los Boom y los Crash, aquí tenemos los Pain y los Gain. Este que estoy haciendo como ejemplo es para las compras, pero sirve de igual manera para los índices que se usan para vender con los spikes bajistas. El primer ejemplo vemos dos spikes grandes seguidos. En el segundo ejemplo vemos un spike, una vela pequeña de retroceso y otro spike. Y en el tercer ejemplo vemos un spike, algunas velas de retroceso, puse como ejemplo 3, pero son varias, y otro spike de reacción. Cualquiera de esos tres ejemplos son los que nos van a servir para operar esta estrategia. O en el ejemplo número 1 nosotros vemos cómo hay una reacción después del ejemplo. Vemos que el precio retrocede hacia la zona que está marcada ahí, que es posible rebote de doble spike, y en esa misma zona reacciona un poco más abajo. Si ven ustedes, tenemos el punto de entrada más o menos donde nosotros debemos entrar, que quiere decir que son unas 3 o 4 velas antes de que el precio llegue a la zona en donde reaccionó en el spike, que es donde dice zona de posible rebote. Entonces yo voy a entrar 4 o 5 velas antes de que el precio llegue a esa zona, y como stop loss le voy a dar exactamente lo mismo. Esto es para una entrada para cazar spikes, ¿verdad? Cuando necesitamos entradas precisas con un riesgo un poco más alto, pero es algo que nos sirve para escalar cuentas, y yo estoy seguro que les va a servir si lo utilizan de la manera correcta. Como ejemplo número 2 tenemos cuando vemos una vela en retroceso, ¿verdad? Tenemos una vela de spike, una velita de retroceso y otro spike. Si vemos igual el mismo punto de entrada, unas velas antes de llegar a la zona de posible rebote y el stop loss un poco más abajo, ¿verdad? Acordémonos que esta metodología es para cazar spikes, ¿verdad? Nos interesa cazar spikes, ser precisos, tener una precisión más que como si vamos a operar en largo. Y como tercer ejemplo, ¿verdad? Tenemos cuando hay más de una cuando hay más de una vela de reacción al lado contrario. Tenemos el primer spike, tenemos 3 velas en este caso, pueden ser entre 3 y 5 velas de retroceso. A veces hace más, pero para doble spike máximo 5 velas, ¿verdad? Entonces tenemos el punto de entrada, la zona de posible rebote del doble spike, que es justamente en ese punto donde está la línea, ni más para adelante ni más para después, es la zona donde puede rebotar el precio. Pero nosotros vamos a hacer el punto de entrada un poco más alto, y tenemos la zona de salida y la zona de stop loss. Esto es algo muy sencillo. Yo tengo que esperar nada más únicamente a que se dé el patrón para poder ejecutar algunas compras. Y acá tenemos varios ejemplos de algunas operaciones que yo logré tomar. Tenemos esta por acá. Si ven la zona trazada horizontal de color blanco donde dice posible zona, es ahí donde se está buscando la reacción. Y el cuadrito amarillo es básicamente la zona en donde tenía o se supone que el precio iba a reaccionar. Tenemos una reacción ahí excelente. Tenemos esta otra reacción de acá. También posible zona, la zona horizontal, que es donde vemos el doble spike y la reacción. Tenemos esta otra de acá. Si ustedes ven, son ejemplos claros de doble spike, ¿verdad?
Y acá tenemos otra, esta fue una buena entrada, tenemos un doble spike, el precio se devuelve hasta la zona y hace su fuerte movimiento alcista. Y por acá tenemos otro, tenemos un doble spike ahí. Espero esta información te haya servido de gran ayuda y espero lo puedas poner en práctica y comenzar a sacarle más profit a estos mercados de índices sintéticos. Por acá les dejo mis redes sociales, síganme en Instagram, en TikTok, en YouTube y por supuesto en mi canal de Telegram @WTT World Trade Trading, y por ahí vamos a estar dejando un canal de señales totalmente gratuito, así que los invito a unirse y a formar parte de esta comunidad que está iniciando de índices sintéticos de World Trade.